Muy bien, estimados. Entonces vamos a empezar con este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de campo magnético, fuerza magnética, inducción electromagnética. Muy bien, estimados. Entonces tenemos un protón, se mueve con una velocidad. Ya, vamos poniendo los datos. Ya vamos leyendo y vamos poniendo los datos. Me dan la velocidad de este protón. La velocidad de este protón es 8 por 10 a la 6 metros por segundo a lo largo del eje X. Ya, si me dicen que es a lo largo del eje X, yo lo puedo poner de esta manera, con su vector unitario Y. El protón entra en una región donde el campo magnético, bueno, me están dando el campo magnético de 2,5. Tesla, su dirección forma un ángulo de 60 con el eje X. Ya, bueno, me dicen de que el ángulo entre el campo, ya, el ángulo entre el campo y el vector, bueno, esto es una anotación nomás, ya. Este ángulo es de 60. Claro, porque la velocidad está en el eje X. ¿Ya? Bueno, ¿puedo evitar esto? Lo voy a dejar en módulo nomás. Entonces el ángulo entre el campo y la velocidad es 60. ¿Por qué la velocidad está en el eje X? Y el campo hace un ángulo de 60 con el eje X. Dice, y está en el plano XY. Me están pidiendo la aceleración del protón es. Muy bien. Entonces, bueno, podemos poner el plano si gustan. Ahí está el plano, esto será Y, esto será X. Entonces lo podemos poner así, este será la velocidad, aquí será el campo, velocidad y el ángulo que hay entre ellos es 60, ¿correcto? Entonces me están pidiendo la aceleración. Muy bien, estimados. A ver, ¿qué harían ustedes para poder resolver este ejercicio? ¿Qué fórmula utilizaría? Recuerden que la fuerza magnética en este caso, ¿sí? Porque es el protón el que se está moviendo, la fuerza magnética es carga, velocidad por campo, por el seno del ángulo que hay entre ellos, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, muy bien. Entonces, esta es la fuerza magnética, ¿ya? Esta es la fuerza magnética fuerza magnética debido a una carga en un campo magnético, ¿ya? Y por la segunda ley de Newton nosotros sabemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si me piden la aceleración, solamente digo que la única fuerza que hay aquí es la fuerza magnética. Entonces digo que masa por aceleración debe ser igual a carga, velocidad por campo, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Y de esta manera obtengo que la aceleración es igual a esta expresión, carga, velocidad, campo, el seno del ángulo que hay entre ellos, dividido entre la masa. Así la aceleración tendrá este valor. La carga es 1,67 por 10 a la menos 19. La velocidad me dice que es 8 por 10 a la 6. El campo, 2,5.
y el ángulo es 60, ¿correcto? Y bueno, la masa del protón es 1,6 por 10 a la menos 27. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta o consulta? ¿Sí? A ver, ¿lo pueden sacar, por favor? ¿Cuánto sale todo eso? ¿Sí? ¿Todos concuerdan con ese valor? Ya. A ver, entonces... me parece que... A ver, si nosotros obviamos esto, creo que es así, ¿verdad? 1,6 creo también es. A ver, ¿cuánto sale con esto? Hay que tener cuidado también con las constantes que vamos a usar. Miren, con ese detalle cambia en algo, ¿verdad? A ver, sería bueno ponerle los dos decimales, tanto de la masa como de la carga del protón. A ver, así, la carga es 1,67, la masa 1,67. Ya, el 1,67 debería estar abajo entonces. Y la carga es 1,6. Ya, o sea, ahora sí. Esto sale 1,66, pues, por 10 a la 15 metros segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con estas unidades, ¿ya? A ver, para el protón, la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27. Y la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19. Claro, acá coulombs y acá kilogramos. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Ya, claro que sí. Ahí está bien. Sí. Ya, entonces ya continuamos con otro ejercicio, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces continuamos con este ejercicio. Un protón se mueve con esta velocidad
en una región donde la inducción magnética es, bueno, esa cantidad también, una cantidad vectorial. La magnitud de la fuerza magnética que experimente el protón es igual a, ya, entonces debemos de recordar esto, ya, la expresión vectorial. La fuerza magnética, cuando una carga está incidiendo sobre un campo magnético, es igual a la carga, producto vectorial de la velocidad por el campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿La fórmula es así? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar primero el producto vectorial. Vamos a hacerlo por acá, el producto vectorial. Ah, perdón. Tenemos la velocidad multiplicado vectorialmente con el campo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el producto vectorial porque el producto vectorial no es conmutativo, o sea, el orden sí importa en el producto vectorial. ¿Ya? Vamos a hacer el producto vectorial paso a paso. Como primero está la velocidad, pongo los componentes de la velocidad. Acá le pongo primero los vectores unitarios, y J y K. La velocidad tiene 2 en el eje X, menos 4 en el eje Y 1 en el eje Z. Y el campo 1 en el eje X, 2 en el eje Y menos 3 en el eje Z. A ver, estimados, ¿quieren que lo hagamos el producto vectorial directo o paso a paso? Paso a paso, así con todos los detalles y todo. Ya, muy bien, estimado, muy bien. Muy bien, muy bien. Acá complacemos los pedidos de los clientes, ¿ya? No, estimados, vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Muy bien. Muy bien, estimados. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Muy bien, entonces, el primer paso es hacer lo siguiente, miren. Vamos a utilizar las líneas punteadas, ¿ya? Vamos nosotros siempre a escoger, perdón, para que se vea más bonito, vamos a escoger siempre la columna, bueno, esas serían las filas, la fila de los vectores unitarios. Y en esta ocasión vamos a escoger la primera columna, ¿ya? Y verificamos que se está intersecando el vector unitario y. ¿Correcto? Entonces yo voy a poner acá, miren, este va a ser mi, perdón, este va a ser mi vector unitario y yo verifico que aquí hay una matriz menor, ¿verdad? Vamos a resolver el producto vectorial con el método de las matrices menores. Entonces, esa matriz menor yo lo puedo poner acá. Ya, esa matriz menor yo lo puedo poner aquí, miren. Menos 4, 1, 2 y menos 3. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar el azul, ¿ya? Recuerden que siempre escogemos la fila de los vectores unitarios, pero ahora vamos a escoger la segunda columna. Y la intersección vemos que está en el vector unitario J. Entonces, ahora acá le vamos a poner, primero fue más, y ahora le vamos a poner menos, ¿ya? Así es la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta quizá? Ya, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, miren, estimados. Como yo ya escogí la primera fila y la segunda columna, me queda esta matriz menor con estos elementos. ¿Correcto? Entonces yo acá pongo mi matriz menor con los elementos 2, 1, 1 y menos 3. Y lo mismo voy a hacer
Bueno, ya puse más, menos, ahora toca más. Así es con los signos, ¿ya? Bueno, ya ese sería el vector unitario K. Y otra vez escojo, a ver, vamos a ponerle el color negro. Ahora de nuevo escojo la primera columna y la primera, bueno, y la tercera, perdón, la primera fila y la tercera columna. Y ahora me queda ya mi matriz menor de la siguiente manera, con estos elementos. Entonces los elementos aquí será, voy a ponerle para que tenga el mismo color, ¿ya? Perdón. Los elementos serán 2, menos 4, 1 y menos 3. A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí me dejé entender de cómo se hace el producto vectorial? ¿Sí? Muy bien, entonces ya hice mi producto vectorial. Ahora sí, como ya tengo matrices o determinante de 2 por 2, esto es muy fácil. Y esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Bueno, esto será para la componente y. Y esto va a ser así, ¿no? Vamos a multiplicar en diagonal. Esta diagonal se le llama o se le conoce como diagonal principal. ¿Ya? Multiplicamos la diagonal principal. Esto será, perdón, esto será así, menos 4 por menos 3 menos 1 por 2. ¿Sí? Multiplico la diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria, ¿correcto? Así, si lo quieren ver así. Primero multiplico esa diagonal, luego multiplico la otra diagonal. ¿Ya? Y bueno, cierro esto, menos j, y hago lo mismo, ¿verdad? 2 por menos 3 menos 1 por 1, y el otro hago lo mismo. Acá ya lo puedo hacer directo, ¿ya? 2 por menos 3 es menos 6, menos 1 por menos 4 es menos 4, ¿ya? Entonces, esta velocidad, claro, ya uno cuando tiene práctica lo hace directo ya, pues. Por ejemplo, acá ya puedo hacer lo siguiente, menos por menos, esto es más, sería 12, menos 2, y acá no se olviden, el menos j. Acá 2 por menos 3 sería menos 6, menos 1. Y bueno, aquí como ya lo avancé un poco más rápido, esto recuerden que eso es menos por menos es más, y esto sería menos 2. Entonces, la velocidad por el campo, esto sería igual a I, ahí le puedo poner paréntesis, esto es 10, menos J, menos 7, más K, menos 2. En otras palabras, el producto vectorial se le llama producto vectorial porque el resultado es otro vector. Entonces yo ya lo tengo en la notación de los vectores unitarios, pero lo puedo poner así, miren. Para el eje X 10, este menos con este menos es más, para el eje Y es 7, y para el eje Z será menos 2. Entonces, el producto vectorial de la velocidad por el campo tiene estas coordenadas, 10, 7 y menos 2. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? ¿No ninguna? Claro, como agua de río. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, estimados. Entonces, como a mí me piden, a mí solo me están pidiendo la magnitud. Entonces, la magnitud, a ver, ya, ahora sí. La magnitud de un vector, bueno, recuerden que esta es la notación de magnitud. La magnitud de un vector, ¿cómo lo saco? Con Pitágoras, ¿sí o no, verdad? Será 10 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 2 al cuadrado, ¿verdad? Y ustedes dirán, profesor, pero acá dice menos 2, ¿por qué acá le pone 2 positivo? Es que ustedes ya saben, desde la primaria, que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿correcto? Entonces aquí me va a quedar, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 100 más
49, 149, 143, no, 153. A ver, claro, todo número. No, todo número en general elevado a la potencia par, ¿sí? Todo número elevado a la potencia par siempre positivo. Ya, 3 raíz de 17. Ya, muy bien, 3 raíz de 17. Muchas gracias, Jimena. 3 raíz de 17. Perfecto. Bueno, ya tengo esta cantidad. Ahora lo que me piden es la magnitud de la fuerza magnética que experimenta. Ah, ya. SA debe significar ato, ¿ya? Ato. ¿Alguien sabe cuánto vale el prefijo ato? Bueno, acá falta multiplicar entonces. Falta multiplicar la fuerza magnética. La fuerza magnética será carga por, bueno, el módulo de ese producto vectorial, ¿verdad? La carga del protón, ¿cierto? La carga del protón, ya hemos dicho que es 1,6. 1,6 por 10 a la menos 19. Vamos a escribirlo más bonito, ¿ya? Más bonito. 1,6 por 10 a la menos 19. Y esto lo multiplicamos por el módulo de producto vectorial de la velocidad por el campo, 3 raíz de 17, de acuerdo a lo que nos ha dicho Jimena. Entonces, solamente nos queda multiplicar. Si alguien me ayuda, sería genial. Si no, igual tengo que hacerlo yo. Muy bien, estimados. ¿Cuánto le salió? Ya, muy bien. Vamos igual a verificar por si acaso, ¿ya? A ver, tenemos entonces la velocidad será 2i menos 4 más k. El otro será 1, 2 y menos 3. El producto vectorial será menos 4 por 3 y 2 por 1. Muy bien. El otro será 2 por menos 3 y 1 por 1. Y el otro es 2 menos 4. Ah, ya. 2 menos 4, 1. Ah, ya. 1 y 2. Acá es 2, miren, estimados. Acá es 2, ¿está bien? ¿Sí? Verificamos que acá es 2. ¿Está bien? 2 menos 4, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, esto será 4. Acá lo puedo hacer directo, ¿ya? Esto será 4 menos 4, esto es 8, ¿sí o no, verdad? 8. Bueno, menos mal que solamente esto es 8. Solamente fue esto. 8. 8, ¿sí o no? Ya, y ahora sí, ¿cuánto sale esto? Ahora sí, ¿sí o no? Bueno, aquí al final esto sale.
raíz de 213, acá será raíz de 213, y esto 23,35 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Newton. Pero como me piden en ato, como me piden en ato, 2, aproximando ya 34, ¿sí o no, verdad? Por 10 a la menos 18 newton. Y esto será ato newton, ¿sí o no? En otras palabras, 2,34 ato newton. El prefijo ato es 10 a la menos 18. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? ¿Sí? Ya, muy bien. Siempre hay que darle una pequeña revisada, ¿ya? Siempre hay que darle una pequeña revisada, siempre. Ya, entonces espero que haya quedado claro cómo se hace el producto vectorial. Lo hicimos tan paso a paso que al final hubo una pequeña confusión, pero ya cuando uno ya conoce el procedimiento, ya lo puede hacer un poco directo y evitarse ciertas confusiones, ¿ya? Ya, muy bien, hay que darle screen. Ahí está, ¿sí o no? Para que se vea bonito así, ¿ven? Ahí. ¿Bien? Ya, hacemos otro ejercicio entonces. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Ah, la otra parte no, es una sola parte nomás. Ah, ya sí, sí, la otra parte, ¿verdad? Tenían razón, estimado, la otra parte. Así mejor, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Así está bien o quieren la otra parte nomás? Ya, perfecto. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Tenemos un protón se mueve en una órbita circular. Ya, vamos leyendo y vamos poniendo los datos. Ya, el protón se mueve en una órbita circular. Y aquí está el radio de 14 centímetros. Cuando se coloca en un campo magnético uniforme de magnitud, el campo 0,35 Weber metro cuadrado, dirigido perpendicularmente a la velocidad del protón. Dirigido perpendicularmente a la velocidad. Hay un ángulo de 90 grados entre la velocidad y el campo. Ya, la velocidad y el campo son perpendiculares. Me están preguntando por el periodo. Ya, muy bien, estimados. En la teoría ya debieron haber visto que toda carga eléctrica que pasa perpendicularmente a través de un campo va a ser un movimiento circular, de tal manera que la fuerza centrípeta, ¿estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta quizá? ¿Sí? De la teoría ya deberíamos de saber. Ah, ¿se cortó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De la teoría ya deberíamos de saber que
cuando una carga eléctrica incide perpendicularmente sobre un campo magnético uniforme, esta carga hace un movimiento circular, de tal manera que la fuerza magnética hace las veces de fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? ¿Seguros? Si alguien desea que explique algo más, lo puedo hacer, ¿ya? Bueno, entonces la fuerza centrípeta hace las veces, perdón, la fuerza magnética hace las veces de fuerza centrípeta, y la fórmula de la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. La fuerza magnética para una carga que incide sobre un campo es carga, velocidad, campo, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Bueno, en este caso me dicen que es 90, ¿sí o no? Ya lo puedo poner. Muy bien, entonces, para la aceleración centrípeta yo tengo dos fórmulas: velocidad tangencial al cuadrado entre el radio y velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? En este caso a mí me interesa la segunda. ¿Por qué? Porque la velocidad angular yo lo puedo expresar en función del periodo. 2pi entre el periodo. ¿Por qué 2pi entre el periodo? Porque p es el tiempo que se demora en hacer un ciclo, y un ciclo es 2pi. Así que para 2pi el tiempo que le corresponde es el periodo. Muy bien, entonces yo ya puedo reemplazar. Acá tengo la masa. La aceleración centrípeta será velocidad angular por el radio. Esto será multiplicado por la carga, velocidad, campo magnético, y el seno de 90 ya sabemos que es 1. Bueno, acá tengo bueno, puedo despejar carga, velocidad, campo entre la masa por el radio, que pasan a dividir, y la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi entre el periodo, y esto es igual a, pero acá hay una raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el periodo tendría esta fórmula. Entonces, para la próxima, cuando me pidan periodo, utilizo esta fórmula directamente. Así que esto será 2pi. La masa del... Esto es un protón, ¿verdad? Sí, un protón. La masa del protón, habíamos dicho que es la masa del protón 1,67. 1,67 por 10 a la menos 27, ¿verdad? Sí, a la menos 27. Debe estar en kilogramos, porque esto debe estar en el sistema internacional. El radio debe estar en metros. Me dicen 14 centímetros, 0,14 por 0,14, ya lo convertí a metros. La carga, 1,6 por 10 a la menos 19, ya está en coulombs. La velocidad, ¿me da la velocidad aquí? Ah, ya. Ya, aquí debía haber hecho lo siguiente, miren. Ah, ya. Sí, claro, no me dan la velocidad justamente por esto. Miren, estimados. Acá debía haber hecho esto, miren. Claro, estoy redundando en la fórmula. ¿Por qué? Porque antes de hacer ese cambio, recuerden también que velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Así que esto sería masa, velocidad angular al cuadrado por el radio, carga, y esto es la velocidad angular por el radio, por el campo. De tal manera que acá simplifico, velocidad angular se va con esto, y al final me queda así.
Bueno, ya puedo ir cambiando, ya pues, o reemplazando. Masa, esto será 2pi entre el periodo por el radio, carga, el radio también se va, miren. Este radio se va con este radio. Entonces me quedó masa, velocidad, carga y campo. Entonces el periodo será igual a 2pi por la masa dividido entre la carga por el campo. Ahí está. Ya está más bonita la fórmula. Periodo será entonces igual a 2pi por 3,14. La masa del protón, a ver, veámonos aquí, 1,67 por 10 a la menos 27. La carga 1,6 por 10 a la menos 19. Y el campo 0,35. Correcto, y con esto el periodo, su unidad de medida es el segundo. A ver, ¿cuánto le sale el periodo aquí? ¿Pueden, pueden operarlo, por favor? Ya, muy bien, estimados. Entonces, 1,87 por 10 a la menos 17, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos confirman? 1,87 por 10 a la menos 17 segundos. Bueno, acá debió haber sido por 10 a la menos 17, ¿cierto? Ya. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Bueno, si ya conocíamos la fórmula, ya podríamos encontrar el periodo directamente, ¿no? Ya. Dice cómo sacó la B. ¿Cuál B? ¿La del campo? Es un dato, es dato. El campo nos lo dan. Esta es otra unidad para el campo magnético. Weber sobre metro cuadrado. El Weber es la unidad de medida del flujo. Entonces aquí están utilizando la fórmula del flujo para poder poner las unidades del campo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, no, no hay que convertir nada. No, no, no hay que convertir nada. A ver, miren. El flujo es campo por área. La unidad de medida del flujo es el Weber, del campo es el Tesla y del área metros cuadrados. Así que el Tesla yo lo puedo poner como Weber sobre metro cuadrado. ¿Ya? Ya vamos a acomodar para la captura. ¿Ya? ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ya, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta?
Bueno, vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? A ver, dice, un alambre recto y muy largo lleva una corriente de 10 amperios. Si en la mitad del alambre se hace un doblez de 90 grados. El doblez forma el arco de un círculo de radio de 10, como se muestra en la figura. La magnitud de la inducción magnética en microteslas en el centro del arco. Muy bien. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? El campo magnético debido a una porción de circunferencia y el campo magnético debido a un conductor infinito. ¿Ustedes conocen estas fórmulas? Si no lo conocen, yo se los voy a mostrar, ¿ya? Claro, una repasada, pues sí, siempre una repasada, no se preocupen. ¿Ya? Ahorita les voy a dar estas fórmulas. Ya, muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso con estas fórmulas, ¿está bien? A ver, tenemos primero, vamos a poner para un segmento corriente, ¿ya? Vamos a poner aquí campo magnético para un segmento de corriente. Muy bien. Ya, vamos a poner nuestro segmento de corriente. A ver, vamos a ponerlo así, ¿ah? Vamos a poner primero un plano. Y vamos a poner aquí nuestro segmento de corriente. Ahora, nuestro conductor va a ser este, miren. Ahí va a estar nuestro conductor. Y yo voy a encontrar el campo en este punto, miren. En este punto voy a encontrar el campo. Ya, esto es mi conductor. Ya, y por acá está. El sentido de la corriente va a ser este, miren. Este va a ser el sentido de la corriente. Y si el sentido de la corriente va hacia la derecha, por la regla de la mano derecha, recuerden que toda distancia debe ser perpendicular. Tengo esta distancia, que es la que me interesa, y tengo estos dos ángulos. Entonces, por la regla de la mano derecha, el campo en ese punto debe ir hacia arriba. ¿Ya? Haciendo un ángulo de 90 con el plano.
Y el campo magnético, el módulo del campo magnético, en este caso va a ser igual a... vamos a poner de una vez ya la fórmula simplificada, ¿ya? 10 a la menos 7, intensidad de corriente, la distancia que hay del conductor hacia el punto donde quiere encontrar el campo, y coseno de alfa más coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, esta es la fórmula simplificada. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Ah, la fórmula normal es esta, miren. Utilizando, a ver, voy a poner esto. Claro, la fórmula normal es utilizando el coeficiente, la permitividad magnética, pues, en el vacío. ¿Sí? Claro, ahí se simplifica, pues. Claro, porque la permitividad es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados? Ya, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, bueno, en nuestro caso, si yo quiero aplicar esa fórmula para encontrar el campo magnético en ese punto debido a este conductor que es infinito o semi-infinito, entonces yo tendría aquí mi primer ángulo. Mi primer ángulo acá sería, bueno, mi alfa sería 90 y el otro sería prácticamente cero, ¿sí o no? En este caso acá alfa valdría 90 y beta valdría cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados? Ya, pues entonces, aplicando esta fórmula ya para un segmento de corriente semi-infinito, entonces aquí, bueno, y también sería lo mismo para esta porción, ¿verdad? Para esta porción sería semejante. Entonces vamos a empezar primero con con el campo 1, ¿ya? Sería, esto es igual a 10 a la menos 7, intensidad de corriente, entre la distancia que hay. Bueno, puedo ponerlo hasta acá nomás, ¿ya? Coseno de 90 más coseno de 0. 10 a la menos 7, la intensidad de corriente es 10 y la distancia, como me dicen que es un radio, el radio de 10 centímetros es 0,1. Y bueno, coseno de 90 es 0 y el otro es 1, ¿sí o no? Entonces, este campo me va a salir 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ya. Y lo mismo va a ser para ese campo 2. Vamos a poner aquí, para el campo 2 va a ser semejante.
10 a la menos 7. La intensidad de corriente es 10. La distancia también es porque es un radio. 0,1. Y bueno, también es semejante, pues coseno es 90 y coseno es 0. Acá 10 a la menos 7 teslas también. Y solamente me falta el campo por un segmento de corriente o por un arco de corriente. Bueno, la fórmula la voy a poner aquí ya. Esto será para un arco campo magnético para un arco de corriente, ¿ya? De corriente. Muy bien, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, algo semejante, pero lo voy a hacer ya un poco más rápido esto. Acá tengo mi segmento de corriente. En este punto tengo el campo, porque la corriente va a ir por acá. Y claro, aquí lo único que necesito es el ángulo, pues. ¿Ya? Y el campo magnético, el módulo del campo magnético será 10 a la menos 7. Intensidad de corriente, el ángulo entre el radio. Recuerden que en este caso el ángulo debe estar en radianes. ¿Alguna pregunta o consultas aquí, estimados? Bueno, entonces el campo 3 va a ser igual a 10 a la menos 7, la corriente vale 10, el ángulo ahí el ángulo es de 90, ¿verdad? 90 es pi medios. Y todo esto dividido entre, entre el radio, que vale 0,1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuánto vale el campo 3 entonces? ¿Sí? Es 10 a la menos 7, corriente, ángulo entre radio. 10 a la menos 7, corriente, el ángulo, que es pi medios, entre el radio es 10 centímetros, o sea, 0,1. Y esto nos salió 10 elevado a la menos 7 por 10 por pi medios entre 0,1, 1,5 por 10 a la menos 5, ¿verdad? O sí, 1,57, sí. Ya, muy bien. Muy bien, estimados, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar. Bueno, en este caso todos los campos están saliendo así por la regla de la mano derecha. Eh, a ver, este se va a la derecha, entra, el otro también entra. Sí, todos entran, ¿ya? Todos los campos entran por la regla de la mano derecha. Entonces, como todos los campos entran, el campo total será la suma. Campo 1 más campo 2 más campo 3. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 5 más 1 por 10 a la menos 5 más 1,57 por 10 a la menos 5. Y esto me sale 1, 2, sale 1, 3,57 por 10 a la menos 5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, 3,6 por 10 a la menos 5 o 36 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Claro, justamente 10 a la menos 6 es microteslas y sería entonces 36 microteslas. ¿Estamos de acuerdo, estimados?
Ya, muy bien, estimados. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Ya, a ver, Adrián me pregunta, ¿B igual a cero? No, era el ángulo. A ver, ¿dónde le...? Ah, ya. Ah, no, beta, ¿verdad? Beta igual a cero. Ah, ya, lo que pasa es que... A ver, está Adrián porque él me hizo la pregunta. ¿Alguna pregunta o consulta, además de Adrián? Bueno, eso sería lo que falta de... A ver, ¿alguna pregunta o consulta? Adrián, ¿estás por ahí? Con respecto a los ángulos, yo les expliqué el campo magnético para un segmento de corriente, donde tenemos alfa y beta. Entonces, para nuestro caso de una corriente semi-infinita, un ángulo va a ser 90 y el otro va a ser cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro por qué el otro ángulo es cero? Ya, muy bien. A ver, imaginemos, tenemos aquí bueno, el conductor semi-infinito. Entonces yo quiero el ángulo alfa. Yo quiero alfa y quiero beta, ¿verdad? Bueno, en este caso alfa va a ser ese ángulo, ¿sí o no? Que es 90. Y el otro, ¿qué ángulo va a tener con la horizontal? Porque recuerden que los ángulos es con respecto a la horizontal. Este ángulo es 90 con la horizontal y el otro es hasta el infinito, ¿sí o no? Porque en el infinito esto es prácticamente paralelo a la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien, ya. Ya, no lo van a tomar fotos, ¿verdad? ¿O ya le han tomado fotos a esas dos fórmulas? Ahí está. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio entonces, ¿ya? Vamos a hacer ahora un ejercicio de flujo. Dice, si una espira es colocada en un flujo magnético dependiente del tiempo, según la expresión, la FEN en voltios inducida en el segundo 1 es, recordemos que la fórmula de la FEN inducida es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que derivar nomás. ¿Qué tenemos que derivar? 3 menos 4t más 6t cuadrado, diferencial del tiempo. Y esto me da derivada de una constante 0, esto me da menos 4 más 12t. Entonces el voltaje inducido será 4 menos 12t. Y bueno, cuando el tiempo vale 1, solamente reemplazo 4 menos 12, esto sea menos 8, pero si yo quiero solamente el módulo, ¿sí? Si solamente me interesa el módulo, será 8 voltios. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿O hay alguna pregunta quizá?
Sí, pues solamente es derivar nomás. Ya, ya, muy bien, muy bien. Ahorita les voy a mostrar un ejercicio. Sí, van a venir similares a esos. Sí, similares a esos. A ver, voy a hacer. No, no sé si ustedes en clase han hecho estos ejercicios. A ver, un momento ya. Bueno, todos mis alumnos son los que están presentes, todos son mis alumnos o hay alguien que yo no le enseño quizá. Ayer en mi clase hicimos este ejercicio y me pareció interesante porque es con derivadas y bueno, no, no sé si ustedes lo han hecho estos ejercicios o si ustedes lo han hecho en clase este ejercicio. Me pareció interesante hacerlo. Pero si por acá hay alguien que ya estuvo en mi clase, sí, pues cálculo uno nomás. Ya, a ver, ¿desean que haga este ejercicio o...? Sí, ya, vamos a hacerlo, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces tenemos una espira circular de 20 centímetros de radio. Ya, vamos a poner los datos, ¿correcto? Dice una espira circular de 20 centímetros de radio. Tenemos el radio es 20 centímetros. Es perpendicular a un campo magnético. Uniforme, se ve como en la figura, ya está en la mitad. Ya tenemos que verificar que esto está en la mitad. Dice, estando a la mitad del área del espira, dentro del campo, la espira tiene una batería, bueno, ahí hay una batería, tiene una diferencia de potencial de 1,5 voltios, con resistencia interna despreciable si la magnitud del campo magnético varía con el tiempo. Miren, el campo magnético varía con el tiempo de 0,04 menos 0,8 T. Calculo la fe inducida total del circuito. Bueno, recordemos que la fe inducida menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y claro, solamente es cuestión de derivar, ¿correcto? Bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿ah? El flujo es área por el campo, por el coseno del ángulo que hay entre ellos, pero el ángulo que hay entre ellos en este caso es cero, ¿ya? Y coseno de cero es uno. Entonces, bueno, el flujo sería de la siguiente manera. Derivada del área por el campo con respecto al tiempo. Y el área, como esto es la mitad de una circunferencia es pi, radio al cuadrado, pero entre dos, porque es solamente la mitad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados? Me falta entonces la derivada con respecto al tiempo. Y bueno, esta área, ¿cuánto me sale esta área?
0,2 al cuadrado entre 2. Bueno, esta área me sale menos pi entre 50, ¿ya? Y la derivada del campo será simplemente menos 0,8, ¿correcto? Por 0,8. Y esto al final me sale menos 0,05, ¿sí o no? Voltios. Ah, bueno, acá sería más, ¿ya? Por menos el más. Bueno, algo que debemos de saber es que por la ley de Lenz, si el campo está entrando, esto está asociado a una corriente que gira en sentido horario. Pero por la ley de Lenz, la corriente inducida debe tener el sentido contrario. A ver, no sé si me dejo entender. A ver, cuando la corriente esté entrando, perdón, cuando el campo esté entrando, si yo tuviera, bueno, si yo tuviera una corriente que tiene este sentido horario, por la regla de la mano derecha, el campo estaría entrando, ¿verdad? Como esto, ¿sí? Entendemos que cuando el campo está entrando, está asociado a una corriente que va en sentido horario. Pero esto fuera si es que el campo magnético ha sido producido por esta corriente. Pero no estamos en este caso. El campo magnético ya existe. Ahora, por la variación del campo, por la variación de este campo, se está induciendo una corriente que va a contrarrestar esta corriente asociada. Entonces, la corriente inducida debe tener el sentido contrario. Y si yo me doy cuenta de la diferencia potencial, este es el potencial mayor y este es el potencial menor, ¿verdad? Entonces la corriente producida por este voltaje también tiene este sentido. Sale del positivo y tiene que llegar hasta el negativo, ¿verdad? Entonces, como los dos tienen el mismo sentido, la fe inducida total será la suma de estos, 1,5 más 0,05. Si tuvieran esas corrientes sentido contrario, en lugar de sumarse, se restan. ¿Me dejo entender? Esto sería lo que me están pidiendo. Calcule la fe total del circuito. ¿Sí? Les explico si gustan. André, tú sí eres de mi clase, ¿verdad? Jorge André. Sí, ¿verdad? Ayer les expliqué eso, pues. Y bueno, les expliqué con más detalles, pero bueno, ahí tienen que aplicar la ley de Lenz, ¿ya? Vamos a ver otro ejercicio. A ver, quiero ver otro ejercicio. Ya dice, cómo sabe que está horario? Ya. A ver, les explico mejor, ya, les explico con más detalle. Ya. Bueno, yo en mi clase les expliqué esto a mis estudiantes. Vamos a ver, le voy a explicar, ya espero que presten atención. Ya, ¿cómo sé que es antihorario? Ahorita le voy a explicar. Ya, imaginemos este problema, ¿ya? Bueno, acá tengo un campo externo, ¿sí o no? ¿Cuántas líneas de campo tienen acá? 1, 2, 3, 4, 12, ¿sí o no? 12. ¿Correcto? Bueno, ahí no pasa nada, ¿verdad? Mientras no haya variación de flujo, no hay ningún corriente inducida. Entonces, claro, se supone que hay campo por acá afuera, pues, ¿sí?
pero a nosotros lo que nos interesa es la que está dentro del área. ¿Ya? ¿Sí me están prestando atención, estimados? Ya, ¿qué es lo que pasa cuando yo esta barra lo giro a la derecha? Ahora hay nuevas líneas de campo, ¿verdad? Hay tres más. Entonces, cuando yo giro la barra hacia la derecha, con una cierta velocidad, entonces, ¿qué es lo que dice la naturaleza? Dice, yo al comienzo tenía solamente, ¿cuántas líneas de campo? 12, ¿sí o no? Cuando yo gire la barra, la naturaleza dice, ahora ya no tengo 12, ahora tengo tres más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice la naturaleza. Tengo que yo asignarle campos, ya no que estén entrando, sino que estén saliendo, para contrarrestar los campos adicionales que han venido. Y estos campos adicionales que han venido se contrarrestan con estos campos que salen, y estos campos que salen, ¿de dónde los saco? Es por eso que la naturaleza dice, estos campos que salen, de acuerdo a la regla de la mano derecha, o tienen que ser producidas por una corriente que va en sentido antihorario. Entonces, estas líneas de campo que se generan porque ahora hay más líneas de campo adicionales para poder contrarrestar estas líneas de campo que ahora salen, por eso le estoy poniendo puntos. ¿Cómo se generan? Se generan creando una corriente inducida. No sé si me dejo entender. Esto es con respecto a la ley de Lenz, la cual me indica el sentido de la corriente inducida. Claro, esta es una buena explicación para poder verificar la corriente inducida. No, no sé si me dejo entender. ¿Sí? A ver, los demás. Ya, pues entonces, este problema, bueno, aquí el campo magnético entraba, ¿sí o no? Acá también el campo magnético entra. Así que cuando el campo magnético entra, la corriente en este caso va a ser antihorario, pues por el mismo detalle. Claro, aquí lo que ha cambiado es el área. Aquí lo que cambia es el campo. El campo está cambiando con respecto a esta fórmula. Pero eso es lo que importa al final es la variación de flujo. ¿Ya? No importa si es el área cambia, no importa si el ángulo cambia, si el campo cambia, lo que importa es la variación de flujo. Y cuando tenemos esta variación de flujo, nosotros podemos entender esta corriente inducida de acuerdo a la ley de Lenz, pues. ¿Sí? Y eso es lo que les estaba explicando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, deben entenderlo como les estoy explicando, pues, ¿ya? Bueno, yo creo que hasta ahí está bien que terminemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguien quiere que se haga algún ejercicio más. ¿Sí? Bueno, estimados, espero les deseo muchos éxitos. Espero que le vaya. Ya, uno más. Tomás Alberto dice uno más. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver un ejercicio más, ¿ya? Ah, ya. A ver, a ver. Adrián me dice si el campo se reduce y se vuelve horario. No, el campo no es que se vuelva horario. O el campo entra o el campo sale. ¿Ya? Ahora, claro, si el campo ya no está entrando, si no está saliendo, claro que ahí cambia el sentido de la corriente, pues. ¿Ya? Pero de acuerdo a la fórmula, el campo no cambia, no, o sea, para que el campo en lugar de entrar esté saliendo, bueno, tendríamos que verificarlo, pues nunca cambia de signo, ¿sí o no? De acuerdo a esto, nunca cambia de signo. Claro, tiempo cero, si esto vale 10. Bueno,
Y además solamente estamos encontrando en un primer instante, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bueno, vamos a, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Tiene que ver con lo que había explicado. Ese de acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Así está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, muy bien. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y con esto terminamos. Dice, con relación a la figura, si el conductor móvil tiene una resistencia, ya, me dan esta resistencia de 10 ohmios. El conductor en reposo tiene una resistencia despreciable. Bueno, claro, el que está en reposo es despreciable y el que está en movimiento es de 10 ohmios. Calcule la fuerza que se debe mantener aplicada al conductor. Me están preguntando por la fuerza. Para que conserve la velocidad de 1 metro por segundo. Ya, muy bien, entonces la velocidad que queremos es de 1 metro por segundo. Desprecia la disminución del campo originada por la circulación de la corriente por los conductores. El campo magnético 0,01 teslas y esta longitud es de 5 centímetros. Muy bien, entonces, para que esto vaya a una velocidad constante, la fuerza que me están pidiendo debe ser igual a la fuerza magnética, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Sí? Ya. Entonces ahora tenemos que verificar acá cuál es la fórmula que debo utilizar. Dice, a ver, con relación a la figura, si el conductor del móvil tiene una resistencia, el conductor en reposo tiene una resistencia despreciable, calcula la fuerza que se debe mantener aplicada al conductor móvil para que conserve una velocidad de 1 metro por segundo. Bueno, aquí hay que ver lo siguiente, ¿ya? Esta fe inducida, por la barra que está moviéndose, bueno, va a tener una diferencia potencial A menos diferencia potencial B, y esta diferencia potencial va a ser igual a la fuerza por la longitud entre la carga. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay alguna pregunta o consulta?
Ya, pero bueno, mejor vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? A ver, tenemos con relación a las figuras, si el conductor móvil tiene una resistencia, ya calcula la fuerza que debe mantener aplicada al conductor móvil para que conserve la velocidad, desprecie la disminución del campo originada por la circulación de la corriente. En los conductores tenemos este campo. Bueno, entonces cuando yo tengo una barra que está incidiendo sobre un campo magnético, la fuerza magnética es igual al campo, la intensidad de corriente y la longitud, por el seno del ángulo que hay entre ellos. En este caso el seno del ángulo que hay entre ellos debe ser 90. Bueno, seno de 90, esto se va. Así que esta fuerza es igual al campo, 0,01, al campo que es 0,01, la intensidad de corriente. ¿Me dan la intensidad de corriente? No, ¿verdad? Bueno, recordemos también que por la ley de Ohm, diferencia potencial es igual a intensidad de corriente por resistencia. Así que la intensidad de corriente será la diferencia de potencial entre la resistencia. La diferencia potencial, bueno, no me lo dan, pero lo voy a poner aquí, entre la resistencia que es de 10 y la longitud me dicen que es 0,05 metros, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados? Ya, y esta va a ser una FEM inducida entre la barra, justamente la FEM inducida. Justamente la FEM inducida ya se había encontrado. Esta FEM inducida es velocidad, campo por longitud. Bueno, me dan la velocidad, me dan el campo y me dan la longitud. La velocidad es de 1, el campo 0,01 y la longitud 0,05, ¿verdad? Y ahí con esto ya encuentro esta fuerza, 0,01 por 0,01 por 0,05, bueno, y el cuadrado y todo entre 10. ¿Correcto? Y bueno, solamente multiplicamos y con eso ya tenemos nuestro resultado. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados?